coordinadores, pues es muy importante que confiemos en que tenemos que retomar la vida paso a paso. Y este es un gran paso que ustedes como alumnos están dando junto con nosotros. Y prueba de ello tenemos gente que viene desde Cancún, de otras partes del país, confiando en que esto va a cambiar y necesitamos cada quien poner nuestro granito de arena. Bienvenidos de nuevo, jóvenes, bienvenidos a la universidad. Y doy la bienvenida también a la doctora en arquitectura Marisol Ordaz Tamayo, al doctor Jaime Pérez Guajardo, al maestro en arquitectura Oscar García Lucía y el iconólogo arquitecto Margarita Mijango Ríos, y por supuesto a su excelencia reverendísima Monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas. Sean todos bienvenidos. También me permito dar la bienvenida al representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Centro de Sinaloa. Está con nosotros también el doctor en arquitectura, Servando Rojo Quintero. Doctor, bienvenido. De Culiacán nos acompaña el sacerdote, arquitecto Cristian Emiliano Terra. Bienvenido. También está con nosotros el representante del Colegio de Arquitectos CASAC, arquitecto Jorge Guillermo Ruiz. Bienvenido. También quiero dar las gracias a la arquitecta Sonia Pérez Garmendia, que en todo momento, desde hace un largo tiempo, llevó a cabo este proyecto y creo que lo ha hecho de la mejor manera. Eso refleja la calidad de los docentes que tenemos y que cuentan aquí con la Universidad Autónoma de Durango. Sonia, sé que siempre has querido hacer más y más de lo que corresponde a lo mejor en las clases que tú has llevado con tus alumnos, y eso habla de un compromiso que siempre has tenido. Cuando platicaste este proyecto, pues yo lo veía incluso muy complicado. Dije, ¿cómo le vas a hacer para medir esta personalidad sabiendo cómo está la situación en el proyecto? Pues lo ha logrado con empeño y dedicación. Felicidades, un gran aplauso para el plan de este. Y también una bienvenida a nuestros maestros que nos acompañan, y a ustedes, sobre todo ustedes, alumnos que el día de hoy llegaron comprometidos con las clases de nuevo. Bienvenidos a todos y que esto sea un éxito. Felicidades y muchas gracias por tomarnos en cuenta por parte de la Universidad Autónoma de Durango. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto verlos aquí y ver muchas caras conocidas. A mí me va a tocar dar una pequeña breve semblanza curricular antes de que empiecen las participaciones de nuestros panelistas y moderar el orden de sus presentaciones, así como al final tener una sesión de preguntas y respuestas. Ya saben que les pongo puntos, ¿verdad? Nomás no se extiendan mucho. Muy bien. Los voy a mencionar en el orden que van a participar. Y como tenemos 3 de los panelistas en línea, primero voy a dar la breve semblanza de cada uno y presentarlos oficialmente. Sin antes, agradecer infinitamente su presencia para los que están aquí acompañándonos, así como también para los que están en manera virtual. La doctora arquitecta Marisol del Carmen Ordaz Tamayo, puede saludar, doctora, por favor. Es maestra en conservación y rehabilitación del patrimonio. Tiene un doctorado en construcción, restauración y rehabilitación arquitectónica en la Universidad Politécnica de Cataluña. Es responsable del área de proyectos de la Dimensión de Bienes Eclesiásticos y Arte Sacro de la Arquidiócesis de Yucatán. Profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y en este panel va a participar de manera virtual
y desde el aeropuerto de la Ciudad de México, lo cual le agradezco mucho, con la presentación titulada Patrimonio Arquitectónico, Principios del Diluvio, Importancia y Valores Patrimoniales. Seguido del doctor Jaime Pérez Guajardo. ¿Nos puede saludar, doctor, por favor? Bienvenido. Tiene un doctorado en filosofía, una maestría en filosofía y es médico cirujano. Presidente de la Comisión Nacional de Arte Sacro, secretario de la Dimensión de Cuidado de Bienes Culturales y Arte Sacro, fundador y director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad Anáhuac, México Sur. Y en este panel, él va a participar también de manera virtual desde la Ciudad de México, con su presentación titulada Introducción Arquitectónica, Historia y Principios del Diluvio. Antes de continuar, cabe resaltar que tuve que recortar muchísimo la trayectoria de las personalidades que nos acompañan, porque si no, me iba a dar más de una hora en ello, ¿no? Ustedes disculparán. El tercer orden, el maestro en arquitectura Óscar García Lucia, que también nos acompaña de manera virtual. Salude, arquitecto, por favor. Es licenciado en arquitectura, especialista en restauración del patrimonio edificado, especialista en bienes eclesiásticos y arte sacro, coordinador de la serie Catedrales de México, catedrático de historia, de la arquitectura prehispánica y virreinal, del taller de restauración arquitectónica de la Universidad Anáhuac, Jalapa, Veracruz, miembro de la Dimensión de Bienes Eclesiásticos y Arte Sacro del Episcopado Mexicano, de la Comisión Nacional de Arte Sacro y de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Restauradores. En este panel también nos acompaña de manera virtual desde Jalapa, Veracruz, o ya no sé si desde Coahuila o desde la Ciudad de México. ¿Dónde me quedó, maestro? ¿Quién sabe? Pero aquí lo tenemos presente. Su participación se titula Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María de la Ciudad de México. Y de manera presencial nos acompaña el iconólogo arquitecto Margarito Mijangos Ríos, que tenemos aquí presente, arquitecto especializado en iconografía e iconología religiosa, coordinador general de la Comisión Diocesana de Bienes Culturales y Arte Religioso de la Arquidiócesis de Oaxaca, miembro de la Comisión Nacional de Arte Sacro, subcoordinador del principio de Venustas en la serie Catedrales de México, ha realizado diferentes estudios iconográficos en diversos templos, entre ellos la Catedral de Zacatecas, el Templo de Santiago Apóstol, en Michoacán. Y es profesor de la materia de iconografía en la maestría de restauración de monumentos históricos de la Universidad Autónoma Benito Juárez. Su participación se titula Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Y para cerrar con broche de oro, le va a tocar a Su Excelencia Reverendísimo Monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas. Cursó sus estudios de filosofía en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma y estudios de teología en la Universidad Pontificada de Santo Tomás de Aquino en Roma. Fue ordenado sacerdote de la Congregación de los Legionarios de Cristo en 1982 en Roma. En su ministerio sacerdotal ha ejercido el cargo de maestro de novicios de los seminarios de la Legión de Cristo de Salamanca, España y Estados Unidos. Fue profesor pastoral en el seminario de la Arquidiócesis de Nueva York y rector del seminario de los Legionarios de Cristo en Santiago de Chile y también en Dublín, Irlanda. El Papa Juan Pablo II lo nombró obispo prelado de la prelatura de Cancún, Chetumal, en 2004 y recibió la ordenación episcopal y tomó posesión de la prelatura en noviembre del 2004. Nos acompaña de manera presencial para cerrar este panel con la explicación de las instituciones participantes y de más información que Su Excelencia nos quiera agregar. Bienvenidos todos. Vamos a iniciar cediendo el uso de la palabra a la doctora Marisol Díaz Ordaz, que por cuestiones de ruido en el aeropuerto de la Ciudad de México ya nos tiene lista su presentación. Adelante, Andrea, por favor, si me las puedes compartir. Representan los edificios
Las catedrales novohispanas fueron obra de grupos sociales urbanos, cabildos catedralicios y cabildos civiles, es decir, un medio oficial e instruido que optaron por una afiliación estilística culta y libresca, derivada de un arte citadino y secular, como es el caso de la Catedral de Lérida de estilo renacentista manierista. Una compleja empresa, duraba mucho tiempo en construirse, con la participación de múltiples especialistas. En el caso del médico, tenemos la participación de No lo ves, nada más que al momento de presentarse, nada más se presenta el PowerPoint, porque la computadora. Los materiales e interpretación indígena les dan un toque original en cada región. Representan los edificios más emblemáticos de las diferentes ciudades, por su emplazamiento, proporciones, belleza, complejidad arquitectónica y significación, no solo como símbolo de la cristiandad, sino también dado por diferentes acontecimientos importantes históricos. Conforman un legado patrimonial que hay que proteger y conservar, por sus altos valores que las hacen únicas y que son documento histórico de memoria e identidad. Como edificios patrimoniales enfrentan grandes desafíos, sobre todo en países como el nuestro con grandes problemas. Por un lado, los ocasionados por los fenómenos naturales como los sismos, huracanes, tormentas eléctricas, inundaciones, etc. Medioambientales con altos grados de contaminación y humedad. Y por otro, los problemas de tipo económico con muy pocas inversiones dirigidas a salvaguardar este patrimonio y falta de prevención y mantenimiento. A estos problemas hay que sumarle los ocasionados por el hombre, como el vandalismo, descuidos que provocan incendios, agresiones, robos, entre otros. Pero ¿cómo valorarlas en su justa dimensión si no las conocemos? Ni como obras arquitectónicas únicas, ni como elementos significativos de las diferentes ciudades. En el caso de México, las primeras 7 catedrales fueron construidas para el uso al que se destinó, catedrales. Sin embargo, tenemos una amplia tipología de edificios que se fueron adaptando al uso de catedral, como las parroquias y capillas de conventos, cuyas transformaciones las fueron enriqueciendo. A través de serie catedrales pretendemos contribuir a su difusión y conocimiento, desde aspectos poco estudiados. Como obra arquitectónica, generalmente su conocimiento se vincula a hechos históricos o estilísticos, entre los que destacan el Renacimiento, churrigueresco y barroco hispano, gótico, historicistas y no clásicos. Pero pocos aprecian con sus otros atributos y valores que le dan sentido como obra arquitectónica. Su emplazamiento, función, significado, geometría y proporción, materiales, sistemas constructivos y estructurales, iluminación, ventilación, sonido, etc., en el que también radican sus valores patrimoniales como obras integrales, que se engloban en principios que regieron la arquitectura en la antigüedad, como son los principios de Vitruvio, de los que ahora mencionamos. Marco Vittorio Colón fue un arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista romano del siglo I a.C. Es el autor del tratado de arquitectura más antiguo que se conserva, llamado De Arquitectura, que consiste en 10 libros subdivididos en capítulos. En esta obra sienta lo que para él son las bases de la arquitectura y establece que toda estructura debe cumplir 3 principios básicos: la firmita, ser firme; la utilita, ser útil; y la velusta, la belleza, siendo finalmente la arquitectura un equilibrio entre estas 3 variables. Además, establece que la arquitectura debe seguir las leyes de la naturaleza a la hora de realizarse. El principio de la venusta, la belleza, por su carácter subjetivo es difícil de definir, pero establece una relación directa con la armonía y la proporción. La utilidad, se conseguirá con la oportuna situación de las partes, de modo que no hay impedimento en el uso. Y la firmeza, podemos entenderla
como la solución constructiva y material del edificio. Con el paso del tiempo, el Tratado de Vitruvio quedó en el olvido. Resurgió en el siglo XV, gracias a la corriente humanística. Fue difundido en el Renacimiento con Leonardo da Vinci, al hacer una interpretación del hombre de Vitruvio, en el que concluyeron ciencia y arte, matemáticas y naturaleza. Vitruvio fue el primero en detallar con suma precisión las proporciones humanas, lo que inspiró a Da Vinci, quien lo perfecciona. Las teorías de Vitruvio influyeron en el diseño y la construcción a través de los siglos. Se establece una relación entre la construcción de templos y sitios sagrados antiguos con las medidas geométricas que debe tener un hombre perfecto. De acuerdo con este tratado, sus conceptos sobre la belleza y la armonía fueron particularmente seguidos por los grandes arquitectos del Renacimiento, Alberti, Serlio, Vignola y posteriormente Palacio, entre otros, quienes influyeron directamente en la construcción de la arquitectura religiosa de España y en toda América. Los conceptos desarrollados trascendieron los límites temporoespaciales y en tiempos más cercanos a nosotros vemos arquitectos como Le Corbusier con su propuesta del Bourlot, basado en un riguroso análisis y reflexión del hombre y su relación con el espacio de la naturaleza, a la manera de Vitruvio. Se puede decir que hoy en día estos conceptos en los cuales se basó la construcción de nuestras primeras catedrales siguen vigentes. Gracias por su atención. Doctora Marisol, tiene un tiempo si nos quiere comentar algo, 5 minutos, porque no le cedí el micrófono, una disculpa. O tiene mucho ruido ahí en el aeropuerto. ¿Sí? Doctora, ¿me escucha? Bueno, debe tener algún pendiente en el aeropuerto, pero mujer precavida vale por mil. La doctora envió su presentación. Sí, igual. Déjame los acuadros, por favor, Andy. Muy bien. Entonces, voy a ceder. Doctora Marisol, ahora sí la tenemos a cuadro. Voy a continuar para cederle el uso de la palabra al doctor Jaime Pérez Guajardo. Doctor, ¿usted nos comparte? Sí, con mucho gusto voy a compartir. Creo que ahora se ve completo, ¿verdad? Pues vamos a ver primero la explicación de qué es una catedral, de dónde viene su nombre. Viene precisamente de la cátedra, la silla donde se sienta el obispo para la catequesis, para la enseñanza. Este es el término en griego de cátedra, la palabra a la que se refiere esta silla, pero le da el nombre a todo el monumento. Y este monumento representa todo el territorio diocesano. Es la iglesia formada por todos los fieles y su obispo en un territorio determinado. El que preside es el obispo en esta cátedra, donde ejerce las funciones de Jesucristo, de sacerdote, profeta, en su enseñanza, y pastor. Aquí es de donde ejerce las funciones de servicio en la autoridad. Las características de una catedral, aquí vemos una mitra de plumaria hecha en México, una maravilla, son estas. Es creada directamente por el Papa, el sucesor de San Pedro.
Solo hay una por cada territorio diocesano. Es la iglesia mayor en jerarquía. Por lo tanto, las demás iglesias se van a inspirar, se van a ordenar a través de ella, porque de ahí viene la guía y la administración de la diócesis. Esta iglesia es madre y maestra, por eso muestra como inmueble, inspiradora, todo lo que en ella hay va a darle personalidad al resto de las iglesias, siguiendo su modelo y atendiendo su maternidad. Cuenta con un grupo de canónigos. El obispo no está solo. Así como tiene toda la feligresía, también tiene a este grupo de canónicos que lo que hacen es hacer viva la oración a través del oficio divino. Por eso van a ver ustedes que hay un coro catedralicio en el que se reúnen estos canónigos. Las 7 primeras catedrales de México fueron construidas siguiendo el Concilio Vaticano II, y lo vamos a ver con una identidad, una interpretación del el Concilio de Trento. Estamos en el siglo XVI, es el Concilio de Trento, y va a haber una interpretación española de este Concilio de Trento, el Concilio Tridentino. El estudio se hace siguiendo, como ya introducía la doctora Ordaz, los principios de Vitruvio con una visión nueva, moderna, de Fray Gabriel Chávez de la Mora. Vemos así cómo se proyecta, se va desarrollando estos 3 principios, tomando en cuenta las personas que forman esta diócesis. Son las personas que van a vivir lo básico que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, una misma doctrina, una misma celebración, una misma vida cristiana, y por lo tanto van a tener lo bello con carácter propiamente litúrgico, catequético y caritativo. El análisis, aquí están los 3 principios y los elementos que guían la presentación de cada una de estas catedrales. Cuando tenemos todo el tiempo lo podemos hacer en un mes, ahora tenemos nada más un periodo pequeño, por eso presentamos simplemente la guía. Aquí tenemos la presentación, tomado de Kubler, de las diócesis, las primeras diócesis, desde Nueva Galicia, Guadalajara, Michoacán, México, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Estas son las 7 primeras diócesis. Como ven, todavía estaba en estudio la geografía, no se conocía bien la delimitación de territorios, no se conocían los accidentes geográficos, la extensión que podían tener. Entonces, estas poco a poco, a partir de estas, se fueron desprendiendo las 92 diócesis actuales. Todas ellas eran parte, estas anteriores, eran parte del virreinato. México era parte del reino de España y tenía un virrey que hacía las funciones, seguía haciendo la función que llevaba el rey en España, él las hacía aquí en América. Y este virreinato no abarcaba todo nuestro territorio, porque la Capitanía General de Guatemala no era parte del virreinato.
era una capitanía general. Son dos modelos políticos distintos en el siglo XVI, la capitanía general y el virreinato. Vemos aquí las fechas y los primeros obispos de Tlaxcala, Julián Garcés, en el 25. Vean ustedes, la Gran Tenochtitlán fue conquistada en el 21. En el 25 ya estaba nombrada esta diócesis de Tlaxcala, que posteriormente se llamó de Puebla y que antes se llamaba Carolingia por el rey Carlos V. Se le dio, era el que abría esta primera diócesis. Luego la de México, que se erigió, es decir, esta de Tlaxcala pasó a México y México en 1530 fue la diócesis primada, asumiendo todo lo histórico que antes he dicho, porque después las diócesis de Tlaxcala y Puebla fueron reerigidas en fechas posteriores. Luego la de Antequera, Oaxaca, Morelia, en 1536, Chiapas, porque eran Chiapa del Corzo para la ciudad indígena y Ciudad Real, San Cristóbal de las Casas, eran las dos Chiapas que formaban ese territorio. Guadalajara, que en aquel momento no se llamaba así, y Yucatán. Estos fueron las primeras 7 catedrales de México. Existe el libro de inmuebles eclesiásticos que ustedes pueden consultar para ver la conservación, adecuación y proyección de los edificios, obviamente las catedrales, pero cualquier otra edificación católica. Pues muchas gracias. Esta es mi participación, dejando la voz a los siguientes ponentes. Muchas gracias, doctor Jaime. Vamos a continuar entonces con nuestro tercer participante en línea, el maestro en arquitectura, Óscar García Luna. Adelante, Óscar, y si nos puedes prender cámara, por favor. ¿O todavía no estás listo? Adelante, si nos puedes prender cámara, por favor. Y el audio. Adelante. Listo. Te vemos. ¿Nos puedes hablar, por favor, para confirmar tu audio? Bien, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Bien. Eh, Buenas tardes a todos. Es un gusto compartir esta investigación que traemos del equipo de Seis Catedrales de México. Y es un honor estar también en este espacio del panel y muy agradecidos por parte de la Universidad Autónoma de Durango el poder apoyar esta serie con estos grandes especialistas que
entraron en esta dinámica y afortunadamente se han ido obteniendo estas investigaciones con estos tipos de análisis. Bien, yo voy a hablar sobre la Catedral de México y en este caso la voy a enfocar sobre el principio de Venustas. Sabemos que estamos analizando los tres principios de Vitruvio, pero para la Catedral de México, que bueno, es una cantidad de información vasta, muy completa, solamente traigo aquí para ustedes, a este grupo de estudiantes de arquitectura y profesores, sobre una temática que queremos transmitir. Los tres principios, cada uno de ellos tiene una serie de temas de los cuales se analizan. En el caso de Venustas, traigo un solo tema y voy a hablar sobre la geometría sagrada. Ese es un tema que se va a exponer en las siguientes diapositivas. Aquí estamos viendo la Catedral de México desde una vista aérea. Y bueno, es un conjunto catedralicio, como decían, del siglo XVI, arranca desde 1534, se nombra catedral desde el 45, y bueno, se compone, por supuesto, del atrio, se compone del templo, el sagrario, la capilla de ánimas y la curia. El templo, que es un diseño del arquitecto Claudio de Arciniega en el siglo XVI, por supuesto, trae todos estos principios, los tres principios de los que se vienen hablando los compañeros. Y aquí es donde quiero empezar a explicar cómo se crean el espacio sagrado. En estas tres imágenes se muestran los tres principios de forma resumida. El primero es el que va a ser el trazo, los trazos reguladores y proporcionales que se van a marcar en los planos arquitectónicos compuestos por plantas, cortes y alzados. Esta geometría va implícita en los planos, por donde lo queramos ver: azotea, eh, fachada posterior, laterales, fachada principal, planta arquitectónica, nivel del coro, por todos lados. Y todos los espacios que ustedes ven aquí, compuestos por naves, naves procesionales, nave central, naves precisamente de capillas, todo está regulado, todo está trazado por la geometría sagrada. Lo vamos a ir viendo poco a poco. En la imagen del centro empezamos a ver las columnas, empezamos a ver las bóvedas, las cúpulas, que es el principio de firmitas, ¿verdad? Es una estructura muy sólida que está presente y que ella misma está diseñada bajo uno de los tres principios, que es el de firmitas, el cual forma parte de todo este análisis de Vitruvio. Y en la tercera imagen, pues tenemos el retablo de los Reyes en la Catedral de México, el retablo más grande que está ahí en esta catedral. Y bueno, es el ornamento, una ornamentación bella que termina de conformar este espacio sagrado, que son espacios simbólicos y que invitan a la oración, son espacios trascendentes que invitan precisamente a la oración del feligrés. Aquí voy a leer lo que dice el filósofo Mircea Eliade, un filósofo rumano, precisamente, que estudia mucho las religiones, y él dice que el espacio sagrado tiene por efecto destacar un territorio del medio cósmico circundante y el de hacerlo cualitativamente diferente. Es decir, este espacio no solamente va con la decoración que normalmente vemos cuando entramos a una catedral, no solamente se compone de una estructura muy notoria, muy bella, de cúpulas, bóvedas que se ven desde abajo cuando volteamos hacia el techo, sino que dentro de todo ello hay una geometría, hay unas líneas
unas directrices que van regulando la localización, la ubicación y la forma resultante de estos espacios en los cuales nos movemos en una catedral. Para ello, no puede faltar este dibujo del hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. Todo el mundo lo conoce. Siempre nos hemos preguntado qué tan importante es este dibujo. El hombre de Vitruvio guarda en ello precisamente la clave de esta geometría. Es la unión, es la muestra de que es el ser humano el que trae esta unidad, esta unión de los dos mundos, el terrenal y el mundo celestial. Es en el hombre de Vitruvio donde se puede demostrar, porque no lo lograron las civilizaciones antiguas de la época clásica, de la Edad Antigua, Edad Media, trazaron y buscaron la manera de explicar la cuadratura del círculo, esta teoría que desde los chinos se buscó explicar sin éxito alguno, y que fue Leonardo da Vinci el que dijo, la única manera de hacerlo es con el ser humano, en estas dos posiciones que estamos viendo. Con los brazos abiertos se forma la figura del cuadrado, que nos va a estar hablando de lo terrenal. Y con los brazos abiertos y las piernas se forma el círculo que nos va a estar precisamente dirigiendo hacia el mundo celestial, el mundo espiritual. Es ahí donde se relacionan, y que esto se viene dando en las catedrales y en muchos de los templos de todo el mundo. Esta teoría es muy fuerte, es un eje vertical, como vemos en las fotos, está lograda al ver la cúpula y al ver el crucero en la planta baja. Ahí está la combinación o el cambio de geometría entre un elemento curvo y un elemento cuadrado en la planta baja. Estas catedrales siempre van a notar líneas rectas, ¿no? A la altura de las personas, todos son columnas, todos son muros rectos, columnas rígidas rectas, y arriba vienen las superficies totalmente curvas, a base de bóvedas, a base de cúpulas, a base de arcos. Gaudí nos dice que la línea recta es trazada por los hombres, y él también dice que la línea curva es la línea de Dios. Así es como se empieza a entender esta geometría sagrada utilizada en las catedrales. Entrando de lleno a la Catedral de México, vemos la imagen de la planta arquitectónica. Primera teoría, una dualidad. Siempre va a existir este mundo dual. ¿Qué quiere decir? Es la unión del cielo con la tierra. Esto está diseñado para que entres a un espacio sagrado donde vas a entrar a hacer contacto con el cielo desde la tierra. ¿Dónde lo puedes lograr? Sí, puede ser que en la naturaleza, en algunos bosques, por supuesto que sí, pero ¿dónde lo está materializando el ser humano? A través de la arquitectura. ¿Y en qué tipo de inmuebles? Los de carácter religioso. Entonces aquí está el primer teoría, es la dualidad, con estos dos cuadrados en rojo que se ven ahí, que nos está marcando la dimensión total en ancho y en largo del edificio. De ahí viene una segunda teoría, que es de uno de estos cuadrados lo giras para dimensionar un cuadrado menor. Es el cuadrado gris que aparece en la imagen número 2. Ese cuadrado gris es exactamente la medida para obtener las tres naves longitudinales, es decir, quitando las de las capillas laterales, las tres naves que hacen una planta basilical,
están dimensionadas por estos 3 cuadrados. Es decir, pasamos del número 2 de esa dualidad al número 3. Lo trino, que está compuesto por estos 3 cuadrados que nos están dimensionando el largo, por supuesto, de las 3 naves con el ancho. Ese mismo cuadrado empieza a manejarse geométricamente para elevar todo elemento que va a componer precisamente las columnas, los muros, y poderlas dar las alturas de estos espacios en forma... Oscar, disculpa, 2 minutos. 2 Adelante. minutos. Después dividimos con rectángulos 1 a 4 para obtener el eje de las columnas, un eje muy importante que va a delimitar la nave central, la principal, donde se concentran los espacios más importantes de la catedral, con mayor altura. Y después tenemos, bueno, otro tipo de trazos para encontrar la división de los ejes que van en el sentido opuesto a los longitudinales, todos los transversales, cómo se van dividiendo. Aquí tenemos más trazos para encontrar todo lo que son las cúpulas y las bóvedas de la catedral. Y aquí quería llegar un poco a que vean cómo se diseña una fachada, ¿no? Como veamos otras imágenes, es la conjunción círculo, cuadrado y triángulo de la Santísima Trinidad. Todos los elementos participantes están controlados por estas 3 figuras geométricas. Por supuesto, las torres, que muchos las vemos, están diseñadas bajo estos cánones estéticos de la geometría sagrada. Sección áurea y precisamente triángulos, rectángulos. Y cierro con esta vista. Esta maravilla de edificación está diseñada con estas geometrías que estamos exponiendo. Todo ello, lo que ven ahí, está controlado con la geometría sagrada. Bueno, es un gusto compartir esto y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Oscar. Muy amable, excelente tu presentación, al igual que la del doctor Jaime. Y les comento que la doctora Marisol, pues ya no se pudo mantener en línea porque tuvo que abordar su avión, pero en breve se vuelve a conectar. Muy bien, pues corresponde ceder el turno al iconólogo arquitecto Margarito Mijangos Ríos. Bienvenido nuevamente, Margarito, y es un placer conocerte personalmente. Adelante. Muchas gracias. A ver si me pueden ir ayudando pasando, ¿no se hacen? Me he preparado un discurso de 4 horas y media, pero ya me quedan solo 10 minutos. Vamos a ver qué podemos rescatar. Muy breve, siguiendo esta dinámica de cómo están conformadas las catedrales, quiero compartirles el caso de Oaxaca. Es de las más bajas del país por las condiciones sísmicas de la zona. Sin embargo, ahí está presente. Pierde en monumentalidad. Lo vamos a ver por la iluminación en iconografía. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Pero tenemos las mismas funciones de estas 7 catedrales que estamos presentando ahora con ustedes. Tenemos aquí ya esquematizado el sistema de flujo de circulación de las personas, la función. Hay 3 accesos al frente, tenemos 2 accesos laterales. En los accesos laterales tenemos presentes el escudo español. Es una característica que vamos a ver también en la Catedral de Puebla, la vamos a ver en la Catedral de Mérida, en Ciudad de México también va a aparecer por ahí. Hay 2 accesos secundarios en la parte posterior. Y bueno, se comunican, se conectan con las capillas laterales, pero esta planta basilical, que es una característica de las catedrales del siglo XVII, del siglo XVI, perdón, la tenemos aquí en Oaxaca. Esto genera una circulación para que tú pases detrás del presbiterio, detrás del ciprés, que tiene la imagen de la Virgen de la Asunción, la vemos ahí. Parece que nos podemos hablar con el puntero. Si no, no. Ahí está, más o menos. Aquí está. La imagen de la Asunción. Tú puedes pasar por atrás. Aquí tenemos otros pasillos, otras circulaciones. Okay. Este es el acceso principal. Tenemos el altar del perdón. Estos elementos básicos de un templo basilical dedicado a catedral.
es esto, que tiene el altar del perdón al frente, a la entrada principal, lo tiene Ciudad de México, lo tiene Puebla, por supuesto, lo tiene Oaxaca. Las naves laterales son procesionales, la nave central es para ser ocupado por las personas. Pasamos al siguiente. Y tenemos entonces de la nave central un pasillo que llega al presbiterio. Aquí al fondo está la cátedra, que es lo que define el edificio. La catedral es el edificio que alberga la cátedra, que es la sede del obispo, del obispo como maestro de la fe, instruye a los fieles en cuanto a esta misma fe. Este pasillo central va a comunicar con el coro canonical, del cual ya se hablaba al inicio. Y tenemos aquí al fondo las capillas laterales, a las cuales nos da acceso también las dos naves que están en los costados de la central. Pasamos a la siguiente. Otra de las características de las catedrales benedictinas, en el caso de nuestro país, las primeras 7 del siglo XVI, es que tienen la cripta de los obispos, que están bajo el ciprés, y también tienen resguardados allí reliquias de santos, sobre todo padres de la iglesia, doctores de la iglesia, y en el caso de Oaxaca, pues las tenemos aquí insertas. Aquí está el relicario, el receptáculo, con reliquias de algunos santos como San Francisco de Paula o San Agustín. Decíamos que es de las más bajas del país, esta catedral, por la misma condición sísmica. La robustez de los muros nos deja ver eso, y sin embargo eran aún más bajas. Es decir, fueron aprendiendo poco a poco los constructores y le fueron haciendo algunas adiciones a la regla de estos arcos botareles. Aquí queda a un lado una linternilla, porque se adosó otro elemento que es este, para darle mayor solidez a los campanarios, se integra con los puentes, y eso garantiza que el edificio resista a los movimientos sísmicos, pero que se siga cumpliendo pues también la función para la cual fue construida. Pasamos al siguiente. Algo que distingue a la Catedral de Oaxaca es que al fondo no tiene retablo de los reyes, como veíamos en una de las presentaciones anteriores. Oaxaca no lo tiene. Tiene este marcamiento sencillo, clasicista, es un compartido. Al centro tenemos un vitral con la representación del Espíritu Santo, que es una copia de el que se encuentra en el Basílica de San Pedro en Roma. Aquí tenemos de nuevo la nave central, esta reja, este pasillo del que hablábamos, para el coro canonical. Al fondo, el muro testero. Se sabe que la orientación de esta catedral fue cambiada. Originalmente, este iba a ser el acceso principal, y en el lado contrario iba a estar las absidiolas, que de hecho tienen unos curvos. Después se le fue usada la portada que tiene actualmente, se le cambió de orientación, como sucedió en su momento con Catedral de Ciudad de México, que por problemas de inundaciones en el proceso constructivo tuvo que ser orientada hacia la plaza principal. Otra característica de las catedrales es pues el episcopio, que tiene los cuadros con la representación de los obispos que han gobernado la diócesis de Oaxaca. Es al mismo tiempo la sala de cabildo, donde se tienen pues las reuniones del obispo con su cabildo eclesiástico. Esta es la sacristía, en donde alberga pues una serie de obras, lienzos de diferentes autores no hispanos. La catedral se va convirtiendo entonces también en un recinto en donde se albergan obras de arte importantes, cuyo origen inicial fue la evangelización, transmitir una enseñanza, un mensaje. Para eso nos ayuda la tipografía, pero también para darle pues, este sentido de apreciación estética. Pasamos a la siguiente. Vemos aquí otra vez, a pesar de que es muy pequeña, a pesar de sus dimensiones, encontramos presentes los principios de los que hemos estado platicando, ¿no? Organizada armónicamente, las partes con el todo, y a través de esta geometría cerrada también se está dando una enseñanza, se está también recurriendo a la proporción y a la iconografía para mostrar que la función principal de este edificio es ser la madre, la maestra, la que va a normar toda la vida eclesiástica. Aquí vemos otra vez insertos en 3 triángulos que abarcan ya también los campanarios. Salen de esa proporción los contrafuertes, porque decíamos fueron adicionados
posteriormente, ¿no? Tenemos aquí el trazo de una serie de líneas, encontramos puntos de concordancia, puntos en donde va viendo, donde se entrecruzan, y encontramos, por ejemplo, aquí al centro una custodia, es un marco cuadrado con la talla de una custodia que por supuesto lleva en el centro la Eucaristía. Aquí tenemos en estas otras líneas en negro que se entrecruzan, al centro coinciden con la representación de la tierra papal, el símbolo de la autoridad de la iglesia. Esa tierra papal la vamos a encontrar en los tres accesos principales. El acceso del centro es más alto que los laterales, lo cual también le va a dar una jerarquía iconográfica a la calle central de esta portada. Pasamos al siguiente. Vemos entonces, ahora inserto un triángulo que partiendo desde las torres campanario hasta el remate, que es la virtud de la fe, es un triángulo equilátero, y enmarcado en esto tenemos los tres niveles de punto de la iglesia, en orden ascendente. El punto de unidad o revelación, tenemos a Pedro y Pablo, pilares de la iglesia, Pedro a la derecha, Pablo a la izquierda. Tenemos el punto de una veneración especial que se le rinde a María por ser madre de Dios, el punto de hiperguía, y es María de la Asunción, patrona del templo. La mayoría de las catedrales estuvieron dedicadas, están dedicadas a la Virgen María. Y en el tercer cuerpo tenemos el punto de adoración, pues como decíamos, pues ahí presente el Señor Jesucristo en Eucaristía. Alrededor de esta portada encontramos también representaciones de San José, Santiago el Mayor, San Ramírez, San Felipe Neri, San Ambrosio y San Marcial, que son además doctores de la iglesia. Pasamos al siguiente. Vamos a encontrar algunos elementos que nos recuerdan esta herencia mesoamericana, la fusión también de la cosmovisión mesoamericana, y va a estar presente en la arquitectura de este edificio. Muy semejante es la talla de estas nubes en el remate de la catedral con la talla de las nubes de la Asunción en la catedral de Guadalajara. Vamos a encontrar por ahí un poco de similitud con ello. Aquí está lo que decíamos, Pedro y Pablo, Pedro a la derecha, Pablo a la izquierda. Acceso lateral que corresponde a uno de los laboratorios al fondo del muro testero, repetimos la imagen de San Pedro, pero ahora en un vitral, y lo mismo el lado de San Pablo. Tenemos aquí esto que es muy interesante, la representación del Espíritu Santo que corona o remata la portada, pero bajo las esculturas de Pedro y Pablo encontramos este mascarón por lengua bífida que nos recuerda un poquito a Ejeca, la deidad del viento para Mesoamérica. Si nosotros trazamos un triángulo en sentido ascendente, pues vamos a tener que insertar ahí ese concepto que es el viento. Lo tenemos en el principio, lo tenemos al final. Es el Espíritu Santo el que asiste a la iglesia, el que le inspira. La iglesia debe su predicación precisamente a la asistencia del Espíritu Santo. Pasamos a lo que sigue. Y bueno, vamos ya concluyendo la introducción porque dijimos que eran 2 horas. Tenemos entonces aquel discurso iconográfico a partir de este acomodo de imágenes, a partir de estos trazos y estos puntos de concordancia. Tenemos un triángulo en sentido descendente. Dios baja a la tierra, se encarna en el vientre de María. Y ya presente Dios en la tierra, Cristo funda su iglesia, cimentada Pedro y Pablo y los apóstoles, y es la iglesia entonces la que nos conduce por María a Dios. En términos muy sintetizados, es, entre otras muchas cosas, la función de la iconografía, la función del arte, la representación de la belleza como la belleza misma de Dios, y a través de la iconografía es que vamos conociendo la enseñanza de la iglesia. Estas son las portadas laterales. La portada norte tiene la representación de Moisés, la portada sur tiene la representación de Santa Rosa de Lima. Moisés, que nos recuerda el Antiguo Testamento, la primera alianza, la primera enseñanza, el primer pueblo de Dios que Dios escogió. Santa Rosa de Lima, Santa Latinoamericana, 22, 16. una catedral en territorio no hispano, está hablando de que la Nueva España es considerada también pueblo de Dios y está aquí presente, ¿no? Al interior, como ya decíamos, tenemos muchas obras de arte interesantísimas que también catequizan. Entrando del lado derecho tenemos
a la imagen que representa los arcángeles. Muchos de ellos fueron ya retirados del culto, pero están ahí con los nombres. Tenemos todo un tratado de angelología ahí, tronos, querubines, serafines, los arcángeles, como los únicos 7 de los que su sus nombres, sus atributos iconográficos, y que representaba cada uno de ellos. Y este programa iconográfico interesantísimo también, porque tenemos la historia de la salvación de principio a fin. Si nos enfocáramos a quién está dedicada la catedral, que es a la Virgen María, vamos a encontrar, así como van la numeración, desde la anunciación hasta la coronación. Y se puede aquí incluso hacer un itinerario devocional con el resto de los misterios del Rosario. Las capillas laterales están dedicadas a cada uno de esos episodios. Tenemos entonces las Sagradas Escrituras plasmadas allí de manera sintetizada en los episodios principales de la historia de la consagración. Esa es la catedral, es la maestra de la fe. Uno entra ahí no solamente a apreciar la estética, no solamente a estudiar la escritura, la solidez, los materiales. Sobre todo, entramos a comunicarnos con Dios y a conocer cómo Dios se ha hecho presente en la humanidad a través, pues, de la historia de la salvación. ¿Sí? Y bueno, estructuralmente hablando, Oaxaca ha sido muy castigada por los sismos. Los sismos forman parte de la vida cotidiana de Oaxaca. 80 a 90 movimientos sísmicos se registran diariamente en nuestro estado. Entonces, la conformación estructural de estos edificios pues es reflejo de ello. Recientemente tuvo un proceso muy fuerte de restauración a raíz de los sismos de 2017, de 2020, pasamos en el que sigue, y pues se hicieron muchísimos trabajos de consolidación de los elementos, reposición de ladrillados, reforzar algunas estructuras, pero ir conociendo su proceso constructivo nos lleva a que pues se respeten los materiales, se retomen algunos pues, sí, sistemas constructivos y algunas técnicas, de tal manera que le devolvamos al edificio con las características con las que había construido. Monseñor, necesito que vuelvan a aparecer a recuadro. Entonces proyectas la que está en esa imagen, no la que está en el PowerPoint. Del Estado, y por supuesto con las líneas confeccionistas en restauración de monumentos Y es la última. para que podamos de nuevo disfrutar por nuestros monumentos. Garanticemos de nuevo la utilidad, mantengamos su belleza y sobre todo pues las funciones que la Iglesia desarrolla en nuestros siglos, siempre respetando pues ese legado histórico del cual disfrutamos ahora nosotros. Pues hasta aquí la introducción. Muchísimas gracias, estamos abiertos para la entrevista. Por favor. Bueno, pues vamos a ceder el uso de la palabra. No se me vayan, ya tienen hambre. ¿Sí? Hasta la bendición nos va a dar Monseñor. Monseñor, es un placer, de verdad, recibirlo y tenerlo aquí con nosotros. Monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Qué sorpresa tan grande me he llevado. Tantas cosas que dicen los periodistas. Llego yo aquí y esta gente tan linda, tan tranquila, tan pacífica. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por ese interés por las catedrales y por este tema de arquitectura. Yo lo único que sé es dar bendiciones, y ya me pidió ahí la arquitecta. Pero ¿por qué estoy yo aquí? Porque este trienio me puso el episcopado mexicano como encargado del DIVEAS. DIVEAS es la dimensión de bienes eclesiásticos y arte sacro. Y entonces vamos a tener toda la semana un taller aquí con el padre Cristian. Y bueno, vamos a tener esta oportunidad maravillosa de poder difundir un poco y compartir lo que es el edificio más icónico de una ciudad, que es la catedral. Si ustedes quieren hacer un logo sobre Guadalajara, ahí luego aparecen las torres de la catedral.
Y eso es a nivel, digamos, mundial. El DIVEAS, que es un organismo del episcopado americano que recoge el gran reto, el enorme reto de crear la cultura de la conservación y preservación de todo el patrimonio religioso, artístico, arquitectónico de México. Ese es el gran. ¿Saben ustedes qué tanto por ciento del patrimonio artístico, arquitectónico de México son iglesias, catedrales y conventos religiosos? A ver, échenle, más o menos. 20, 30, 40, 60, ¿quién da más? 90% de todos los edificios que son patrimonio arquitectónico de México son iglesias. Y sin embargo, no tenemos bien tiempo para mantenerlos. En Italia, 8 por 1000, todos los católicos de sus impuestos quitan 8 de 1000 para la iglesia, para restaurar, para cuidar, para mantener todas esas obras artísticas que luego sirven para el turismo, porque la gente va a ver eso en Italia. ¿Cuándo se quemó? ¿Cuándo se quemó Notre Dame de París? Hace 2 años, creo. A las pocas horas ya se habían juntado miles de euros, millones de euros para restaurar, y ahora la van a inaugurar el 8 de diciembre. ¿Qué conciencia hay en Europa, en España, en Francia, en Italia, para conservar el patrimonio cultural, artístico, religioso? Bueno, pues aquí ese es el gran reto, poder nosotros crear una cultura, poder también establecer vínculos entre instituciones como el INA, del gobierno y como privadas, y hay algunas instituciones privadas o internacionales de la UNESCO o de otras naciones que colaboran para poder restaurar los monumentos, las iglesias. Y tuvimos la desgracia, ¿verdad?, del sismo del 17, de haber sido afectados en montones de iglesias, pues por el sismo. Y qué difícil y qué complicado. Bueno, ya han comenzado en línea, por ejemplo, en la Catedral de México se invirtieron 120 millones para darle una limpiadita, porque es muy costosa el mantenimiento, la preservación. Pues eso se trata. El episcopado está muy preocupado y queremos hacer algo para mantener, y este trabajo no solamente es de asesorar, de ayudar, de animar, sino también de crear vínculos para lograr recursos, porque aquí los recursos son. Y también, pues no solamente eso, sino formar. El DIVEAS trata de formar, de hacer tareas, de hacer libros, de hacer videos, de hacer serie catedrales, para que la gente aprecie, valore, para que la gente disfrute de estas obras de gran importancia para la cultura, para el arte y para la religión. Jesucristo nuestro Señor nos dice en el Evangelio que cuando iba entrando a Jerusalén, todo el mundo le gritaba: bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el Rey, el Hijo de David, Hosana el Hijo de David, bendito el Rey, paz en los cielos, justicia en la tierra. Y entonces los fariseos le dijeron: oye, diles que se callen, mira nomás cómo están gritando los discípulos cuando tú entras. Y él les dijo: si ellos se callan, las piedras gritarán. Eso es lo que hacen las piedras de la verdad. Gritar la gloria, la paz,
el amor, la misericordia y el reinado de nuestro Dios. ¿Por qué es tan magnificente? ¿Por qué tanto dinero? ¿Por qué tanta riqueza? ¿Por qué tanta arte? ¿Por qué tanta inteligencia? ¿Por qué tanto talento en una catedral? O la catedral de otras partes. Por ejemplo, la más bonita del mundo. ¿Cuál es la más bonita del mundo? Pero a veces, esa es Basílica, ¿no? Para mí, bueno, cada uno tiene la suya. Para mí es la de Praga. Es enorme, grandísimo, tardaron 6 siglos en terminar y todavía no han terminado. La de Culiacán nos faltaba. Bueno. ¿La de? La de Lincoln. Bueno. Pues cada uno tiene su catedral favorita. Pero ¿por qué tanta riqueza, tanta? Porque es la casa de Dios. Mi casa es casa de Dios y ustedes la han convertido en un cueva de ladrones. Y aquí es donde les voy a meter un tema medio polémico. Porque ahí en esa casa se tiene que reflejar la magnificencia, la grandeza, la belleza de la divinidad. Es un lugar sagrado. Es un lugar de oración, de silencio, de contemplación, de paz, de consuelo, de alegría, de conexión con Dios. Y entonces ahí va la pregunta. Si un lugar así, que refleja toda la grandeza, magnificencia, y da ese asombro de la divinidad, de lo superior, de lo grande, de lo maravilloso que es Dios, ¿por qué también hoy día están haciendo templos que pues no tienen mucha magnificencia y a veces son muy modernos y a veces tienen unos vitrales muy feos y a veces están medios chuecos y a veces están medio modernos o posmodernos y a alguna gente como que le gusta y a otros no le gusta? A ver, arquitecto, es la gran pregunta. Estos templos se hicieron con un canon, la armonía, la proporción áurea, la medida del ser humano, pero ahora nos encontramos con templos y yo no sé de dónde se sacaron la proporción o la desproporción áurea. ¿Ustedes qué dicen de eso? Yo no sé, pero bueno, creo que hay que tener en cuenta, y eso es cierto, también la sensibilidad del ser humano, que hoy día está medio herido, medio, pues, oreado, lastimado, traumado, deprimido. Entonces hay que reflejar en el templo también el otro polo, no solo la divinidad, sino el polo humano. Y entonces el polo humano que está todo desbalanceado y desequilibrado y medio dolido, molido, pues a lo mejor medio chueco, a lo mejor pues ahí en lo chueco ve reflejada también su situación, porque no se les olvide, ya con eso termino, ya se me acabó el tiempo, no se les olvide que el templo es la casa para hablar con Dios, la casa de Dios y del pueblo, es decir, la casa donde tiene que haber una conexión del pueblo y Dios. El hombre moderno, todo chueco y todo desbaratado y medio triturado y medio traumado, Dios. Entonces, pues a lo mejor sí tienen razón los que hacen estos templos de Dios. Claro, chuecos de Dios, que no tienen ni pie ni cabeza, pero pues a lo mejor así está un poco el hombre y se siente pues en un lugar que refleja su situación, su sensibilidad. Y bueno, está cambiando la sensibilidad. Estos templos, algunas personas ya no les dicen mucho o ya no los escogen para las bodas, ya se van allá a Cancún y a Playa del Carmen, a la boda, a la playa, al mar, a la naturaleza, a la selva. Como que hay que buscarle hoy día el ambiente que al hombre moderno, en toda su situación y su sensibilidad, puede facilitarse la conexión con el misterio de Dios. Así que, pues, los arquitectos modernos sí tienen razón, ¿no crees? Bueno, los arquitectos modernos, ¿no?
clásico, ¿no? Pero, pues ahí estamos echándole ganas. Tenemos que crear esa cultura de cuidar nuestro patrimonio, que es riquísimo, abundantísimo, exuberante en México, porque somos muy religiosos, porque hemos invertido mucho dinero, bueno, los fieles y la corona y los reyes y los virreyes, pero se nos están cayendo los templos, tenemos que cuidarlos. Y por otro lado, también la Liberas tiene que dar criterios que orienten a estos arquitectos modernos, pues para que hagan templos donde la gente se conecte con Dios Jesús. Es un gran reto, o son muchos retos, o son demasiados retos. ¿No le parece, Padre Cristian? 2 minutos. Eres el jefe aquí, el Padre Cristian, el arte sacro, nos ha invitado toda la semana a estar estudiando estos criterios del Vaticano II para que los templos ayuden a la gente a conectarse con Dios. Vamos a dar un aplauso aquí al Padre Cristian. Vamos a dejar la bendición para el final, para que no se vayan, porque si los bendice ya se van a ir bien contentos, ¿no? Muy bien, bueno, pues todavía no finalizamos, viene la parte más interesante. Primero que nada, muchas gracias a todos los panelistas y nuevamente muchas gracias a todos los presentes. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, si les parece 15 minutos, 20 minutos, lo que ustedes quieran extenderse. Pero luego me tengo que llevar a estas personalidades a otro lugar, entonces no podemos extendernos tanto. Si alguien tiene alguna duda, lamentablemente ya no tenemos de vuelta a la doctora Marisol, pero si alguien tiene alguna duda específicamente sobre alguna iglesia, sobre alguno de los principios de Vitruvio o sobre alguna de las explicaciones de manera específica que se dieron de cada una de las catedrales y quieren dirigirle la pregunta en específico a uno de nuestros panelistas, adelante. ¿Sí? Cedo el uso de la palabra al que quiera preguntar algo. Con toda confianza. Solo les voy a pedir que no se extiendan tanto en la pregunta. ¿Para quién la hace, por favor? Bueno, la mía no es pregunta, sino una felicitación a la universidad por abrir este espacio, a Sonia, aunque no es más o menos, pero mientras yo que soy maestro, y muy nítido, o sea, este tipo de actividades muestran un compromiso real con el trabajo. Y hay algo muy importante, lo que son las catedrales, los templos, pues en muchas localidades son el elemento identitario principal. Voy a poner un ejemplo que nosotros vivimos con la construcción de la presa Santa María en Santa María de Gracia, donde el templo se quedó apoyado al templo del siglo XVIII y la gente empezó a exigir que se moviera luego al nuevo asentamiento. Claro, que era de adobes, pero prácticamente imposible entre los verías, imagínense para mover. Entonces, ¿qué fue lo que pidieron? Hicimos una réplica del templo que estaba en el antiguo poblado, y ellos nos decían, para nosotros, esta iglesia de Santa María de Gracia tiene mayor importancia que nuestras propias casas. O sea, para que vean ustedes ese significado y cómo es el valor identitario, que es muy importante, porque la identidad es una cohesión social y en los tiempos que estamos viviendo es fundamental mantener esa cohesión social, ¿sí? Y saben ustedes que ahorita estamos regresando a lo presencial, que bueno, nos da mucho gusto. Ojalá que pronto estemos en la normalidad y que podamos disfrutar en toda la ciudad. Gracias. Muchas gracias, doctor Servando, muy amable. Adelante, monseñor. Nada más añadiendo un poquito, mira, un templo yo he visto sobre todo en comunidades indígenas
ya en la selva maya, incluso también en Oaxaca, aquí Margarito nos puede dar algún ejemplo. El templo del pueblo es tan importante que les da su identidad, su arraigo, hace la comunidad. Pero ¿sabes qué me he descubierto yo? Que un templo ennoblece a la persona, sobre todo los indígenas, y la dignifica. Estamos diciendo que los pueblos originarios, que los pueblos indígenas, que los tenemos que respetar pero ese templo para ellos es una elevación de su dignidad. Elevación de su dignidad. Se sienten ennoblecidos, dignos, además de que todo lo que se dice ahí, que son hijos de Dios, que son iguales que todos los demás, que tienen sus derechos, que tienen que respetarse. No solo la enseñanza, el mismo templo me dignifica como ser humano, me hace sentirme orgulloso de mis raíces, del pueblo, de mi padre, me arraiga, me hace que sea tranquila. Eso yo lo he visto, por eso te lo digo. Muchas gracias, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro INAH, Sinaloa, por tenerlo aquí. Muy bien, de mis chicos, ¿quién se va a animar? Perfecto, bueno, Víctor Buena todavía no es de mis chicos, pero lo va a hacer. Buenas tardes a todos, buenas tardes, es un gusto estar aquí en esta interesante conferencia. Más que una pregunta, con la anuencia de su excelencia, Monseñor, señor obispo y los invitados especiales, quiero hacer una muy breve reseña de nuestra catedral de Culiacán. Hablando de catedrales. La catedral de Culiacán se tardó 43 años en edificarse, y en esta edificación de catedrales estuvieron involucrados 3 señores obispos muy importantes en la historia del país. El primer obispo fue don Lázaro de la Gracia y Ballesteros, que fue el 8º obispo de la enorme diócesis de Sonora en aquella época. Él fundó e hizo el Seminario Nacional Estudiantino de Sonora en Culiacán. La sede episcopal en esa época era Culiacán. De tal suerte, pues, que hizo el seminario que actualmente es el Palacio Municipal. Ese momento fue el Seminario Nacional Estudiantino. En 1842 iniciaron los trabajos de edificación de la Catedral de Culiacán por este gran señor obispo, que posteriormente fue arzobispo de México. Y tuvo pugnas con el presidente Benito Juárez por la ley de reforma y etc. Y bueno, en 1855 continuó el señor obispo don Pedro Loza y Bartabé, un obispo que generalmente fue rector del seminario en la diócesis de Sonora. La diócesis de Sonora era muy extensa, abarcaba las Californias, Arizona, Sonora y Sinaloa. Y la sede episcopal en esa época fue Culiacán. Este señor obispo, don Pedro Loza, posteriormente fue arzobispo de la diócesis de Guadalajara. Él tuvo la iniciativa e inició también inició la edificación del templo expiatorio en Guadalajara. Quizá muchos de ustedes lo conocen. Es un bello, muy precioso templo. Pues este señor obispo que estuvo en Culiacán, pues le tocó iniciar la edificación, que llevó también muchos años. El tercer obispo involucrado en la catedral de Culiacán, que le tocó terminarla, fue don José de Jesús María Uriarte y Pérez. Él fue el 10º obispo de Sonora y primer obispo de la recién creada diócesis de Sinaloa, que se dividió en 1882, la diócesis de Sonora y Sinaloa. Esto fue, muchachos, es para que pues, le pongan más interés, digamos, de alguna manera, o tengan más interés en conocer bien nuestra catedral, que es bellísima. No es una catedral tan suntuosa como la del sur,
pero es una muy bella, una magnífica catedral. Este señor obispo, don José Jesús María García Pérez, también el equipo de ejemplo que está inclinando de ser obispo, e hizo el Panteón San Juan de Ponce, que es el Panteón del Mercado. Entonces, trajo la imagen, estatua de San Miguel Arcángel, que está en el frente catedral, arriba del reloj, y también el reloj monumental de catedral. Bueno, quería expresarles eso, pues hablando de catedrales, para que conozcan un poquito de nuestra querida y bella catedral. Les agradezco mucho la atención, y es un honor tenerles por invitado. Un placer, Víctor, conocerle personalmente para experiencia y de catedral, tanto organismos en línea como en presencial. ¿Tiene algún comentario para el señor Víctor Bueno? ¿No? ¿Podemos irnos a una pregunta en específico? Bueno, compañera, ¿gusta verla? Dígame para qué comente, por favor. Sí, para el doctor Jaime Pérez. Excelente, doctor Jaime, si nos abre el micrófono, por favor. Sí, adelante. En aprendizaje, mucho, digamos, en gratitud de esta información, no es fácil encontrarla y dependemos mucho de personas que tienen, digamos, hacerlo, este tiempo, este mérito, ese entusiasmo por transmitirlo. Y a mí me llamó la atención el libro que compartió. Me gustaría saber dónde lo puedo localizar ese libro. Mencionó que era el libro Inmuebles Eclesiásticos. La diapositiva del doctor Jaime, donde se ve el libro, es la última diapositiva. Es difícil, la verdad, de localizar esos libros que salieron hace mucho tiempo y después no están a la mano o a la venta. Exactamente ese libro, de manera. Muy bien, doctor, estamos poniendo en la pantalla la diapositiva del libro. Adelante, doctor. Si este libro, hay una carta de aprobación, seguramente ustedes conocen a Monseñor Jonás Guerrero, y el libro lo pueden conseguir con el padre Cristian Emiliano. Excelente, pues aquí tenemos al padre Cristian acompañando. Cristian pasa costos, sin datos para poderlo adquirir. Muchas gracias. ¿Algo más que quiere externarle, doctor Jaime, a nuestra participante del público? Pues no es la única fuente, hay muchas fuentes al respecto. Hay manuales de conservación, está el libro también de Construida con Piedras Vivas, que también es un libro muy práctico, y constantemente se están produciendo manuales, libros de conservación, de adecuación. Apóyense también mucho de los organismos gubernamentales. Se ha logrado un diálogo muy positivo, un intercambio de colaboración interinstitucional, porque también hay simposiums, hay reuniones anuales, por ejemplo, para seguridad. Hay muchos elementos que ahorita no se pueden tratar, ¿no? Pero, por ejemplo, existe un organismo que se llama PrevINA, que es del INA y busca la prevención de todos los daños, y debe haber protocolos de seguridad dentro de las catedrales, dentro de todas las iglesias, y eso está previsto ahí. Hay un mapa de riesgos que es para toda la República, de consulta gratuita. Obviamente hay que saberlo consultar para saber qué tipo de riesgos hay en distintas zonas, porque pueden ser por sismos, por huracanes, por distintas cosas, y eso también para la proyección es muy importante. No es lo mismo, ya lo decía el arquitecto Margarito, construir en una zona sísmica, pues no vamos a hacer unas grandes torres, o en una zona de huracanes, tampoco vamos a hacer algo
con muchos campanarios o porque no dialoga con el cosmos. Esto que decía Monseñor Pedro Pablo, si callan los hombres, gritarán las piedras. Pues el arquitecto es el que hace gritar a las piedras. Tiene que proclamar un mensaje y al mismo tiempo tiene que decir dónde estamos, en qué región geográfica me encuentro, por los materiales, por las formas, etc. Esto lo orientan mucho también estos reglamentos y demás, que hay que verlos como una ayuda, es un apoyo. La creatividad no puede ser genérica ni puede ser absolutamente sin referencia al cosmos y a las personas. Muchas Pues, gracias, doctor. Sí, Para pegarnos a los tiempos, ya nos están yendo. adelante, sí. Una última pregunta. Adelante, Emiliano. Perdón, padre, Emiliano. Sí. Buenas tardes a todos. Yo nada más quiero compartir algo, aprovechando que hay jóvenes, me parece importante decir que la religión es una institución viva, dinámica, que va cambiando de la misma manera, así como la familia o el gobierno. Esta, cuando te dice, bueno, tienes que edificar una casa habitación, tienes que proyectar una casa habitación, bueno, pues te pones a estudiar cómo vive la familia, bueno, cuáles son las necesidades ahora. Y claro, y las casas habitación del siglo XVIII y del siglo XVI, bueno, pues es que aquí hay elementos que son muy valiosos. Por ejemplo, cuando ellos tenían refrigeradores naturales. Me tengo que ir a trabajar ahorita. Pero lo que quiero Sí, sí, decir es que en este momento ustedes, estudiantes de Villela, vamos a proyectar una catedral. Pues, ¿cómo sería una catedral? Ah, bueno, pues así como hay que estudiar la familia, ahora qué significa ser familia, ahora hay que estudiar qué significa ser iglesia. ¿Cómo se entiende la iglesia de hoy? Hay una frase de García Márquez que él dice que la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. La manera por la cual se diseñaron, proyectaron, se construyeron, era por su forma de entenderse en su momento. Pero ahora, ¿cómo se entiende la iglesia en sí misma para poder ser proyectada y construida? Eso es lo que nos, y por eso nos hemos reunido esta semana. Esta semana tenemos como de estudio para decir, bueno, ¿qué nos corresponde en nuestro tiempo? Porque no podemos repetir o simplemente replicar, sino que hay que entender los por qué para poder dar una respuesta coherente a cada tiempo de la historia. Nada más eso. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a cerrar el preámbulo de la sesión de preguntas y respuestas para en unos momentos más cerrar este panel. Adelante, Andy, cóbrelo. Gracias. Cuando pienso que tengo a mi alrededor, existe una guerra, solo en tu imaginación. Cuando entiendo, vivimos en la eternidad. En realidad,
hay principio ni final. Cosas que todos deseamos alguna vez. Con sueños de gloria y riquezas y de poder. Qué pequeños. Cuántas veces asesinamos sin sol. Una pequeña de una idea de un pueblo. Cuánta sangre que como el presidente. Cuántas lágrimas cuánta elección. Nosotros no somos del siglo XVI en la catedral, somos una catedral del siglo XIX, pero es parte de la muestra de la exhibición de los trabajos que están viendo ustedes aquí, donde las verdaderas estrellas en ese trabajo son mis estudiantes. Muchísimas gracias, chicos. Para cerrar el panel, voy a pedir por favor a nuestro director, ¿sí?, que nos dé sus palabras para concluir y el reconocimiento a los presentes. Claro que sí. Adelante, Javier. Sí, buenas tardes, pues, por mi parte, un gran orgullo, por parte de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Culiacán, otorgamos el presente reconocimiento a Monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas.
Otorga el presente reconocimiento al arquitecto Margarito Alejandro Ríos por su participación en este panel. Muchas gracias. Y también a los panelistas que estuvieron de manera virtual aquí en este evento muy significativo para la universidad, la doctora Marisol Ordaz Tamayo, el doctor Jaime Pérez Guajardo y al maestro en arquitectura Óscar García Núñez. Le brindamos un reconocimiento por parte de la Universidad Autónoma de Andrés. Bien, pues cerramos este ciclo de conferencias, no sin antes agradecer a la persona que estuvo al pendiente de todo esto desde hace 15 días, la arquitecta Sonia Pérez Garmendia. A la coordinadora del equipo trabajando de la compañía, que ella no dice, yo trabajé, pero estuvo pintando, apoyando y como siempre, administrando los tiempos para que esto sea posible. Arquitecta, de verdad se le agradece todo su apoyo y trabajo. Muchas gracias. Y bueno, siendo hoy el 21 de octubre, a la 1:40 horas, de regreso presencial a clases, gracias a Dios, le vamos a pedir de favor a Monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas que nos dé su bendición, por favor, para que todo esto salga bien y que ustedes sean mejores tiempos. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Pues los sirios en el nombre del Señor. Te suplicamos, Señor Dios nuestro, derrames tu bendición sobre estos estudios tuyos, todos los estudiantes de esta universidad autónoma de Durango, Campus Culiacán, pero de manera especial a todos los estudiantes que curan maestros, profesores. Llenos de Dios, de Padre, de gracia y de paz. Derrama sobre ellos tu Espíritu Santo. Llena su corazón de paz, llena su corazón de amor, llena su corazón de seguridad, de certeza, para que sigan adelante, llevando adelante esta misión que tú les encomiendas, superando todas las dificultades, las situaciones para las adversidades. Que sigan caminando siempre por el camino recto de tu santísima voluntad. El Espíritu Santo, desde la salud del cuerpo, la paz en su corazón y la santidad en su alma. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los presentes, y ahorita voy a saludarlos. Rocío, gusto verte. Y a todos los que nos acompañan, pueden seguir disfrutando de la presentación de los trabajos de los jóvenes. Nada más no se nos vayan a llevar, por favor. Muchísimas gracias por su asistencia. Un fuerte aplauso para todos. Gracias.
Perdón, que están líneas. Doctor Jiménez, muchas gracias. Porque no me dijeron, no me recordaron. Y bueno, ya se fue. Doctor Jaime, un placer. Ya pueden cerrar la sesión, por favor. Pueden pasar al café, pueden pasar las galletas, nada más que la lámina, por favor. Chicos, mil gracias. ¿Quién sabe? No, ay, Carmona. Sí. Ya ni me despedí del doctor, qué bárbaro, qué grosera yo, ay, no. ¿Hay forma de seguir las presentaciones locales? No, hombre, doctor, ya me voy a comer. Sí, los veo en catedral, me faltó decirles. Perdón, no encontraba el micrófono. Muchas felicidades. Hola. Doctor, mil disculpas, se me olvidó. Ya terminamos, doctor. Contrario, felicidades. Ha sido un gusto participar, estar con usted y ver tan buen trabajo. Muchísimas gracias. Les recuerdo que la transmisión les mandé, ahí viene en el programa, la liga para la transmisión en vivo. Es de Facebook Lobos, la página oficial de la Universidad Lobos, Culiacán. Ahí se va a quedar grabada. La estuve siguiendo en la mitad de la pantalla. Sí, ya lo saqué, Bueno, saco esta. Pues buen Sí, provecho, buena tarde. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Un placer. Ramón, muchísimas gracias. Yo no sé de